La lista del Ya Basta. Que nuestra visión es que la pelea en contra de este sistema de opresión, de explotación, es una pelea internacional, que sabemos que acá en Argentina no estamos solos, sino que somos parte de una juventud que en todo el mundo se está organizando, así que también por eso es tan importante tener su presencia aquí y darle ese carácter internacional a nuestro campamento, porque nuestra pelea trasciende todas las fronteras y así lo hemos visto en las peleas de la juventud y los trabajadores durante todos estos últimos años. Así que bueno, agradecerles. Ahora voy a pasar a presentar a los distintos compañeros y compañeras. En primer lugar, nos va a estar hablando el compañero Hugo, que está aquí junto a mí, que es parte del Comité Universitario de París 6, que es uno de los circuitos de facultades allá en Francia, y que nos va a estar hablando acerca de la situación política en Francia ante el gobierno de Macron. En segundo lugar, nos va a estar hablando Ariana, que es parte del Comité de Trabajadores de la Salud de París, que nos va a estar hablando acerca de los movimientos sociales de lucha en Francia. Luego nos va a estar dirigiendo la palabra Víctor, que es militante de la Universidad Nanterre y que nos va a estar hablando de la situación de la izquierda en Francia y de las perspectivas del nuevo partido anticapitalista. Y luego, para dar un cierre, nos va a estar hablando Santiago, que es compañero de la corriente Socialismo Barbarie, miembro del NPA y parte del Comité Universitario París 8. Así que un aplauso para todos ellos. Tenemos acá un público muy numeroso que está listo para escuchar, así que vamos a pasarles la palabra y les vamos a ir avisando los tiempos y demás. Bueno, ¿me oyen? Sí. Bueno, para comenzar, muchas gracias a los compañeros del Nuevo Más y del Ya Basta para la invitación, que para nosotros es muy importante entretener este tipo de relaciones con organizaciones revolucionarias internacionalistas. Y muchas gracias. Yo voy a decir unas palabras del contexto social y político en Francia en los últimos años. Porque ustedes lo saben, pero desde hace años los capitalistas están atacando a las clases obreras y populares en todo el mundo. Y estos ataques tenían los rostros de Reagan y de Thatcher en la década de los 80, y ahora tienen los rostros de Trump, de Bolsonaro, de Milei, de Macron, y quizás pronto en Francia de la extrema derecha con su candidata Marine Le Pen. Estos ataques de la burguesía comenzaron en la década de los 80, pero han cambiado cualitativamente en los últimos años, ganando en intensidad y siendo acompañados por un creciente autoritarismo a la cabeza de los estados. Y en este contexto, Emmanuel Macron, cuya elección en 2017 rompió con la tradicional alternancia entre la izquierda reformista y la derecha, no es otra cosa que la expresión de la voluntad de la burguesía francesa de avanzar cada vez más en contra de las conquistas sociales logradas por el movimiento obrero. Desde hace algunos años Macron y su gobierno atacan todas esas conquistas. Comenzó incluso antes de que llegara a la presidencia con la ley de trabajo en 2016, llevada por el Partido Socialista, es decir, un partido de izquierda reformista. Esta ley pretendía flexibilizar el derecho laboral, facilitando el despido y ampliando la jornada laboral de forma excepcional. Por aquel entonces, Macron era ministro de Economía de François Hollande, el anterior presidente del Partido Socialista. Fue Macron quien, una vez elegido en 2017, tuvo como primera medida aprobar por decreto, nuevas modificaciones del Código Laboral. Detrás de todas esas medidas hay la voluntad clara de ganar competitividad, como les gusta llamarlas a la patronal, es decir, precarizar a los trabajadores. Más tarde, y ustedes seguramente se han enterado, Macron atacó las pensiones. La primera vez fue en 2019, cuando intentó suprimir los regímenes especiales de pensiones, es decir, regímenes que eran reservados a las profesiones penosas, difíciles, que a menudo habían obtenido mejores derechos gracias a las luchas.
pero también intentando abrir los sistemas de pensiones al sector privado. Mala suerte para él, fracaso frente a un enorme movimiento de protesta. Y bueno, el año pasado volvió a intentarlo, cambiando la fórmula, y tal vez los puntos centrales de la reforma eran el aumento de la edad mínima de jubilación de 2 años y la supresión de esos mismos regímenes especiales. Bueno, esta vez, a pesar de una de las mayores protestas en los últimos 50 años, se mantuvo firme. Bueno, en el fondo hay una misma lógica, un mismo objetivo para Macron y la patronal, que él defiende ferozmente, y bueno, es reforzar la extracción de plusvalía, es hacer bajar los salarios y aumentar los beneficios de las grandes empresas. Esto se va acompañando desde años de unos recortes a largo plazo de los servicios públicos. Para dar algunos datos, los hospitales públicos franceses perdieron algo como 20.000 camas entre 2000 y 2020. Es decir, es tremendo antes de la pandemia. En Francia, desde hace varios años, hay una escasez sistemática de miles de profesores al inicio del nuevo curso escolar, cada año. Y bueno, en la enseñanza superior hubo en 2018 la apertura de una plataforma que introdujo la selección, el acceso a la selección o selectividad, no sé cómo se dice, en el acceso a la universidad, donde antes se podía entrar cualquiera que tenía el bachillerato. Y en lugar de aumentar los recursos asignados a las facultades, el gobierno decidió excluir a los hijos del proletariado pobre de la enseñanza superior. Bueno, y además hoy en día el mayor ataque de la burguesía en este momento, el que apaga al fuego con gasolina, el que está en la mente de todos es la inflación. Bueno, aunque no se parece en nada a la inflación en Argentina, asistimos a una subida generalizada de los precios sin que los beneficios de los grandes patrones se vean atacados. Y bueno, los precios de los alimentos, de la gasolina y de la energía habrán aumentado como algo de entre 20 y un 30% en 2023. Y los salarios, obviamente, no siguen el mismo ritmo. Asistimos pues al empobrecimiento de la clase obrera y de ciertos sectores de la pequeña burguesía que también se ven afectados por la subida de los precios. Es decir, que de menos del 10% de pobreza a mediados de la década de 2000, Francia tiene ahora más del 15%, es decir, algo como 9 millones de personas. Y mientras tanto, la fortuna de los billonarios franceses, los que detengan Total y todas esas empresas, ha aumentado de más de un 60% entre 2020 y 2023. Bueno, como consecuencia, una gran parte de los excluidos por las políticas de los gobiernos de izquierdas y derechas de los últimos 30 años se vuelve contra los inmigrantes en Francia, votando a Le Pen, votando a la extrema derecha, es decir, votando a un partido que se lucra a costa de los inmigrantes y que destila su veneno islamófobo. Este ascenso electoral de la extrema derecha en Francia va acompañado de una derechización de todo el espectro político, con los partidos tradicionales de derecha que cada vez van retomando medidas de la extrema derecha y hasta Macron, el mismo, que lidera su política. Bueno, aquí podríamos enumerar las polémicas racistas del gobierno, pero me voy a limitar a mencionar una reciente ley sobre inmigración, precisamente, que muestra cómo el gobierno le hace concesiones a la derecha tradicional y al partido de Marine Le Pen. Esta ley fue votada en diciembre gracias a los votos de la extrema derecha y para eso el gobierno aceptó el fin del derecho al suelo, es decir, que normalmente si naces en Francia eres francés, y también aceptó la preferencia nacional, es decir, favorecer a los franceses frente a los extranjeros a la hora de acceder a servicios públicos y en primer lugar a la sanidad, es decir, quitarle el acceso a la sanidad a los inmigrantes. Y bueno, aunque la ley fue parcialmente censurada por ser inconstitucional, no deja de ser elocuente sobre el clima político en Francia. Pero bueno, es interesante observar que este movimiento de derechas no es una reacción electoral espontánea de las clases trabajadoras frente a sus crecientes dificultades. Al contrario, es un clima impulsado y mantenido por las clases dominantes a través de las posiciones de los partidos institucionales y de los medios de comunicación que en su gran mayoría están en las manos de multimillonarios como Bolloré o Drahi, es decir, propietarios. Las huelgas se extienden durante meses sin ser victoriosas. Son un verdadero obstáculo para organizarse y también a veces salen su papel negociador con el Estado, ¿no? Pero en resumen, se trata de sistemas bien integrados, pero muy cerrados a la democracia.
Y el último punto sería que me gustaría darles algunos ejemplos recientes de movimientos y también de la política que nosotros, como comunistas revolucionarios en el NPA, hemos llevado. Durante el movimiento de las pensiones de 2023, cuando se registraron tasas con niveles históricos de huelguistas, intentamos fomentar asambleas de huelguistas y comités de huelga en todos los sitios de trabajo, para dar una organización política a la huelga y dar a los trabajadores también una experiencia democrática de organización. Fomentar estos marcos es una de las mejores maneras de luchar contra los sindicalistas y también pues dar que ellos siguen la política de las centrales sindicales. También significaba organizar columnas visibles de trabajadores y romper con las columnas sindicales de las manifestaciones. Algunos compañeros también intentaron convocar asambleas interprofesionales. Pero el principal problema que tuvimos en esta movilización fue la ausencia de huelguistas, que eso también es el resultado de la política de los sindicatos. Muchos de ellos no acudieron a sus puestos de trabajo los días de huelga y de movilización, entonces pues nuestros compañeros no consiguieron reunirlos debido a este problema. Pero paralelamente a esto, lo que estaba ocurriendo en el mundo del trabajo, en la juventud, nos esforzamos al máximo para movilizar en las universidades, con asamblea general, comités de movilización, procesiones y salidas conjuntas a las manifestaciones. En París ayudamos a crear un grupo de coordinación multiuniversidades que contribuyó a crear un polo estudiantil masivo en las marchas y que también permitió a los más motivados a implicarse y organizarse. También trabajamos en la creación de una coordinación estudiantil nacional. Y aunque estos marcos eran minoritarios, ayudaron a dar una dirección nacional a la que se sumaron un montón de personas de las universidades que intentaban movilizarse y formar un verdadero polo en las marchas. Así que sí, no fue una victoria contra la reforma, pero pudimos seguir una política paralela a la del agotamiento propuesta por los sindicatos, así que al menos fue un éxito político a nuestra escala. También nos podemos fijar en el caso de los disturbios tras la muerte de Nael a principios de verano. Las revueltas surgieron en los suburbios y fueron duramente reprimidas. No solo hubo violencia policial, sino también una severa represión judicial. Más de 1000 personas fueron condenadas y 600 encarceladas. Y estamos hablando de penas de 8 meses de cárcel por una persona que robó, por ejemplo, una lata en un supermercado. Fuimos una de las pocas organizaciones que se solidarizaron con las revueltas y que siguieron criticando a la policía. Y eso fue muy bien recibido. Nos manifestamos en las ciudades y en varias marchas en los suburbios. Debido también a las vacaciones escolares, no pudimos hablar directamente con los jóvenes manifestantes porque muchos eran estudiantes de secundaria y también la propia forma de la movilización no nos permitió intervenir. También por muchas razones políticas, pero si quieren las podremos hablar más tarde. Y el último ejemplo, muy rápido, que me gustaría mencionar es la movilización en torno a Palestina. A partir del 7 de octubre nos enfrentamos a una represión que nos impedía mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Aparentemente, solidarizarse con el pueblo palestino es ser antisemita y también implica fomentar el terrorismo. Como de costumbre, el gobierno optó por la represión. Al inicio, las manifestaciones fueron sistemáticamente prohibidas y reprimidas. Tomamos la decisión de iniciar procedimientos judiciales contra las decisiones de la prefectura y también de librar una batalla legal, pero siempre combinándola con la presión de la calle, hasta que funcionó y se acabaron levantando las prohibiciones de manifestar y reunirse. Políticamente intentamos desmarcarnos de la MAS, que no siempre estaba criticado por las organizaciones presentes en la movilización. En las universidades intentamos crear comités de apoyo a la Palestina, pero en la mayoría de casos no perduraron. También en los lugares de trabajo, debido al tabú, fue muy difícil movilizarse y los sindicatos no se hicieron eco del tema. La experiencia más positiva que se puede destacar es la de Soñons por Gaza, que son las trabajadoras de la salud por Gaza, que es un colectivo que impulsamos primero en París y que ahora existe en Lyon, Lille, Dunkerque, Nantes, Brest, Toulouse, varias ciudades. Y tampoco tengo tiempo para detallar, pero si quieren podemos hablar más del colectivo y cómo se estructura en el debate. Entonces, por la Palestina el problema es que la movilización parece estar disminuyendo, pero gracias a marcos organizativos como este, también siempre podemos seguir reuniendo y movilizando a la gente con ejes políticos claros.
En breve, estos son algunos ejemplos de movilizaciones porque sí, afortunadamente estamos luchando, la clase obrera y los jóvenes también siguen movilizándose contra las ofensivas patronales. También son algunos ejemplos de las políticas que hemos podido desarrollar en diferentes situaciones que espero les ayuden un poco a comprender más concretamente cómo intervenimos como INPEA. Y ahora voy a dar la palabra a Víctor para que él pueda hablar un poco más de quiénes somos, de dónde venimos y cómo vemos el futuro. Sí, camarada, me toca intervenir un poco sobre la cuestión de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Esta ofensiva racista, xenófoba y sexista se utiliza también como arma de división y de distracción para reprimir o impedir las reacciones y las luchas. Y bueno, Macron no tiene más remedio que continuar con esta empresa reaccionaria, aunque en última instancia va a beneficiar electoralmente a la extrema derecha y a Le Pen. Es decir, que bueno, es el precio a pagar por permitir que continúe la ofensiva patronal. Y por eso la patronal se prepara para la llegada de la extrema derecha al poder. Bueno, la acentuación del giro autoritario y reaccionario liderado por Macron no es específica de Francia. Forma parte de un contexto económico, social y político en el que las clases poseedoras necesitan este tipo de respuesta a escala internacional. Durante los últimos 15 años aproximadamente, políticos reaccionarios, nacionalistas, han ganado elecciones o han llegado al poder por medios menos legales y están ahí porque están dispuestos a utilizar todas las formas de violencia contra las clases explotadas, a las que hay que explotar aún más y al mismo tiempo impedir que se rebelen o reprimir a las que consiguen rebelarse. Pero bueno, este movimiento de derechas en Francia y en todo el mundo es la causa directa de la crisis en la que está sumido el capitalismo desde principios del siglo XXI. Es decir, que bueno, con la incapacidad de satisfacer a las necesidades más básicas, incluso en los países imperialistas, con la crisis climática también, con la pandemia del COVID-19, etc. Y bueno, esta crisis hace que bueno, la competencia entre las potencias imperialistas se intensifica y algunas de estas potencias se agotan y pierden terreno. Y precisamente es el caso de Francia y bueno, evidentemente es en detrimento del nivel de vida del proletariado. Y dicho de otro modo, la burguesía, que es incapaz de dar un rostro pacífico a su mundo bárbaro, solo conoce ahora la fuerza para imponer el orden, su orden. Y bueno, ante la posibilidad de revueltas sociales, el gobierno quiere instaurar un servicio nacional universal para los estudiantes de bachillerato, que consiste en un periodo de formación en cuarteles. Y bueno, es mucho más insidioso y despiadado que el brutal servicio militar habitual, porque bueno, este nuevo servicio nacional está concebido para vigilar, para regimentar a los jóvenes, haciendo que los oficiales intervengan, bueno, entre dos clases de deporte o dos actividades lúdicas. Y todo eso para predicar el amor a la nación y a la república burguesa. Y bueno, a eso se añade la posible introducción de un uniforme en la escuela y por supuesto al mismo tiempo este cambio de rumbo va acompañado de un aumento de la venta de armas a Ucrania en particular y un aumento del presupuesto militar de más de 50% sobre los 6 últimos años. Bueno, Francia debe esta voluntad autoritaria de controlar la sociedad a su dificultad para brillar como potencia imperialista y bueno, a pesar de una dura política internacional alineada con Estados Unidos en su apoyo a Zelensky y aún más visiblemente en su apoyo al Estado de Israel desde el comienzo de las masacres, es en el corazón de su zona de influencia donde hay que buscar las dificultades del imperialismo francés y de hecho desde el final de las colonias francesas en África, muchos de los antiguos países colonizados han permanecido bajo la dominación de los grandes grupos franceses. Y bueno, sin embargo, Francia estos últimos años ha sufrido de una serie de derrotas en este terreno. Bueno, ya he hablado demasiado, pero el cuadro que acabo de pintar es el de una burguesía francesa a la ofensiva, atacando todo lo que puede para aumentar sus beneficios, porque se encuentra en dificultades en la gran competencia mundial entre las burguesías. Y así pues, Francia vive desde hace unos años un punto de inflexión social. Es un panorama bastante oscuro, dicho así, pero bueno, no nos equivoquemos, que la clase obrera no se ha contentado con doblegarse bajo los golpes del mazo patronal. Y voy a dejar la palabra a Ariana para que hable más en profundidad de
estas muchas luchas esperanzadoras. Pues antes de continuar, yo también les quería dar las gracias por la invitación a este campamento. Y bueno, como estaba diciendo Hugo, es verdad que el gobierno, con la patronal, endurece sus políticas en todos los frentes, que existe una verdadera degradación social y con cada vez más precariedad en todas partes. Pero estos ataques constantes no ocurren sin que se produzca un contraataque. Desde el 2016 asistimos a un verdadero aumento de las protestas y los movimientos sociales. El primer ejemplo que me viene en la mente es la ley del trabajo, que ya mencionó Hugo, que antes de este ataque se encadenaron varios meses de huelgas, enormes jornadas de movilización y ocupaciones de universidades. Luchar contra una ley durante varios meses implicó retrasar constantemente la agenda parlamentaria para el gobierno, aunque consiguió su objetivo al imponer la ley durante el verano. También podemos pensar en la movilización contra dos reformas en la primavera del 2018, una reforma ferroviaria que estaba destinada a revisar el estatuto de los trabajadores ferroviarios y preparar también la privatización de los ferrocarriles. Y al mismo tiempo, la ley Parcoursup, que reformaba el sistema de admisión a la universidad. Este doble movimiento se caracterizó por huelgas masivas de ferroviarios, manifestaciones en las universidades, asambleas, bloqueos, ocupaciones, y sobre todo un intento de luchar con los ferroviarios, con manifestaciones comunes y siempre teniendo la preocupación de ir a las estaciones de trenes para unir las luchas y también para generalizar la huelga. Unos meses más tarde ocurrió la explosión de la que todos han oído hablar, que son los chalecos amarillos. Ante la subida del precio de la gasolina surgió una crisis política que desconcertó tanto a la burguesía como a la extrema izquierda. Muchos obreros, pero de zonas rurales, aislados, madres solteras, en resumen, es mucha gente que nunca oímos hablar, se reunían todos los días en las rotondas para hablar de política y para organizarse ante la imposibilidad a llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, las masivas manifestaciones semanales en las ciudades, todas las grandes ciudades, y también, por ejemplo, en París, en los Campos Elíseos, sí asustaron al gobierno. El 8 de diciembre, por ejemplo, durante la cuarta marcha, Macron había previsto incluso utilizar un helicóptero para huir si la situación se descontrolaba. Las manifestaciones fueron reprimidas con mucha violencia. Una persona murió en Marsella, ni siquiera se estaba manifestando. Cerca de 4.000 personas resultaron heridas y muchas fueron mutiladas, con manos arrancadas, 30 personas quedaron ciegas. Y aunque el movimiento al final se centró principalmente en reivindicaciones democráticas, como el hecho de pedir un referéndum sobre la iniciativa ciudadana y también la cuestión de las violencias policiales, sin extenderse al mundo laboral, no dejó de ser una crisis muy importante para el gobierno de Macron. También, sin detenerse demasiado en ella, la movilización contra la reforma de las pensiones que comenzó el 5 de diciembre del 2019 resultó victoriosa. El gobierno se enfrentó a una huelga de 2 meses, especialmente protagonizada por los ferroviarios y también en París por la RATP, que son la empresa de los metros y los autobuses, y que paralizaron el país. Pero bueno, eso no impidió al gobierno a volver 2 años después, a esta primavera pasada, una nueva reforma. Y por último, en los últimos meses se produjeron huelgas para reclamar aumentos salariales. Afectaron a varios sectores, transportes, industria automóvil, hospitales, comercios. Y aunque no estaban coordinadas dentro de una misma empresa, de un mismo sector o a escala nacional, estas huelgas mostraron el camino que había que seguir y a menudo también fueron victoriosas. Pero eso no es todo. Junto a los movimientos más tradicionales de la clase obrera surgieron otros tipos de movilización. En 2019, por ejemplo, hubo movimientos ecologistas como Friday for Future, en la que participaron un gran número de estudiantes de secundaria y también de estudiantes. También podemos mencionar las movilizaciones feministas, desde la ola de Me Too. Las manifestaciones son cada vez más masivas contra la violencia hacia las mujeres, sobre todo el 8 de marzo y a finales de noviembre por el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres. Lo más notable de estos movimientos son probablemente las protestas antirracistas y contra la violencia policial, como las que tuvieron lugar después del primer confinamiento en junio del 2020, tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos,
y en Francia estaba en particular en torno al caso de Adama Traoré, que fue asesinado también por la policía por asfixia en 2016. Estas protestas sacaron a la calle muchos jóvenes de los suburbios, en particular de origen inmigrante, así que como a muchas mujeres jóvenes que normalmente no vemos en las manifestaciones. Lo más impactante también fueron sin duda las revueltas urbanas de este verano, tras la muerte de Nael, de 17 años, asesinado en un control policial, en las que muchos jóvenes de los suburbios también, que sobre todo son hijos de trabajadores de toda Francia, salieron por la noche a enfrentarse con la policía. Y bueno, también podemos pensar en las recientes manifestaciones contra el genocidio en Palestina, pero ya hablaré más después de esas. La conclusión que podemos extraerse de estos nuevos frentes de protesta es que van acompañados de una politización más amplia de nuevos sectores y en particular de franja de jóvenes que a medida que avanzan los movimientos radicalizan también sus formas de intervención y se sienten cada vez más animados por ideas anticapitalistas y revolucionarias. Lo que también llama la atención de estos movimientos es la ausencia total de participación sindical. Se trata de organizaciones importantes en el movimiento obrero francés y aunque la tasa de sindicalización no es masiva, está en el torno del 10% de los asalariados, sí tienen una gran capacidad de movilización y sobre todo sigue defendiendo una cierta radicalidad. El estalinismo dejó una huella muy importante en la composición de los sindicatos y aunque hoy la CGT, que también es el principal sindicato en Francia, está mucho menos vinculado al Partido Comunista que lo que estaba antes, pero sigue teniendo una burocracia muy importante. Y esta, como lo pueden imaginar, no es nuestro mejor aliado. Los principales sindicatos están muy bien integrados en el aparato del Estado y cumplen a la perfección su papel de negociadores con el gobierno. Ya sea a nivel local, donde es difícil hacer convivir nuestra intervención con la política de los sindicalistas, que aunque a menudo son muy combativos, siempre se oponen a la democracia obrera y pretenden encabezar una huelga, o si no, están en las cumbres de las direcciones sindicales que llaman a los trabajadores a movilizarse, pero con determinadas condiciones, a veces es un día por semana. Y bueno, tienen varias opciones, sí. Proponer fechas para movilizaciones basadas en un calendario parlamentario cuando se trata de luchar contra un proyecto de ley y después tampoco construyen las fechas. Proponen huelgas puntuales, supuestamente para no cansar a los huelguistas, o también, y después hacen que el partido, como describieron los compañeros aquí, la situación política donde intervenimos actualmente, de nuestro punto de vista, es una situación muy favorable para la construcción de una organización revolucionaria en Francia y en Europa. ¿Qué tipo de organización queremos construir? ¿Qué herramienta necesitamos para afrontar esta situación política que se nos plantea? Como organización revolucionaria, nuestro NPA está convencido de la necesidad de construir un partido, una organización revolucionaria, comunista, internacionalista, que integre los mejores elementos de la tradición del trotskismo y del marxismo revolucionario. El movimiento obrero francés hereda del peso del estalinismo, del Partido Comunista Francés, de la socialdemocracia, del Partido Socialista, que durante años estructuraron de manera muy mayoritaria sectores amplios de la clase obrera, de la juventud, hicieron promesas de campaña y gobernaron traicionando, se imaginan bien, estas promesas y creando fuerte desilusión y desorganización en sectores de la clase obrera. Se apoyaron en su implantación sindical para evitar explosiones sociales como el mayo del 68, pero hay un montón de ejemplos de aquí para allá. Y se apoyaron trataron de evitar sistemáticamente, como lo siguen haciendo, la autoorganización y la independencia de los trabajadores. Por esta razón, existe en Francia una corriente trotskista, tradiciones del trotskismo, una izquierda revolucionaria que desde inicio del movimiento obrero y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial dio batalla contra estas posiciones y ganó cierta influencia consecuente en sectores de la clase obrera y de la juventud. Hay dos organizaciones del trotskismo francés que son las más importantes en su historia, que es la tradición de lucha obrera de un lado, Lutte Ouvrière, y del otro lado, la Liga Comunista Revolucionaria, la LCR. En el 2009, la LCR
después de una fase de alza de movilizaciones y de un éxito electoral de toda la izquierda en las elecciones presidenciales del 2002 y en el 2007, donde hicieron respectivamente más de 3 millones de votos en 2002 y más de 2 millones en el 2007, casi 10% en el 2002. Hicieron un llamado, la LCR, a constituir una nueva organización para todos los anticapitalistas, que se llamó el NPA, el Nuevo Partido Anticapitalista, que reagrupó a miles de trabajadores jóvenes que se reagruparon para discutir estrategia y que se asimilaban a ese llamado. Organización a la cual se agregaron toda una serie de corrientes trotskistas y dio paso a una organización que se volvió un espacio de confrontación y de debate permanente entre diferentes corrientes del trotskismo que no tenían espacio común anteriormente. Y desde 2009 al 2023 se dio una serie de manera permanente de debates estratégicos sobre lo que tenía que ser el programa y la estrategia del NPA frente a la situación nacional e internacional. En el 2023, en diciembre, se da el congreso, el 5º congreso del NPA, que es un poco el clímax de este debate estratégico. Y en este congreso, la mayoría anterior del NPA, que teorizaba, y continúa a teorizar, teorizaba y teoriza todavía, que vivíamos un periodo de retroceso de la conciencia de clase, de retroceso de la lucha y de la vanguardia. Y por ende, tiraba como conclusión estratégica la necesidad de establecer alianzas electorales con el reformismo, específicamente el de Mélenchon, la Francia insumisa, para, decían ellos, poder crear de nuevo esperanza y procesos de lucha dentro de la clase obrera. Aquello no nos convenció, ni convenció a una parte importante de la organización, ya que corrientes de lo que se llamaba en esa época la izquierda del NPA, corrientes como los compañeros de la Chispa, de Anticapitalismo y Revolución, impulsamos una plataforma de oposición a la cual se agregaron corrientes de la organización como los camaradas de Socialismo Barbarie y toda una militancia del NPA, la mayoría de la juventud, más del 90%, los principales comités de empresas que escribieron y definieron una plataforma alternativa a la de la dirección del NPA, que se quería presentar como una posible dirección alternativa al NPA. Ese congreso fue un momento de debate muy intenso y de batalla política, en el cual en diciembre del 2023 la dirección histórica del NPA casi vive una derrota y por muy poco logra pasar de mayoría. Pero para ellos ya era una derrota política, porque se había constituido toda una dirección alternativa al NPA actual. Había habido toda una serie de debates en la base de la organización que habían acercado de manera política, orgánica, militantes de comité que no vienen siempre de tradiciones diferentes, de la misma tradición, de las mismas tradiciones del trotskismo. Y esa dirección, esa antigua mayoría, tomó la decisión en pleno congreso, en la sala de los delegados, de anunciarnos la ruptura, la escisión, separaron y quitaron la sala del congreso. El resto de los delegados, pues sencillamente decidieron continuar el congreso, debatir los textos hasta el último punto del orden del día, votarlos, votamos una nueva dirección, votamos un texto de orientación, una declaración que podrán leer en nuestra mesa de prensa que hemos imprimido varios ejemplares para los compañeros, y decidimos mantener el NPA. Y a partir de ese congreso nace en cierta forma una nueva organización, un nuevo NPA, que se define por una serie de puntos. El primero fundamental para nosotros es la cuestión del análisis de la situación política. No estamos en una situación de retroceso. No estamos en una situación de retroceso de la conciencia de clase. Al contrario, se vive en el mundo entero procesos de lucha, de movilización, donde dentro de esa lucha y de esa movilización se crea toda una generación de jóvenes, de trabajadores, de vanguardia, que se cuentan por miles y decenas de miles, que están acumulando una experiencia preciosa y sumamente importante, de la cual estamos convencidos que pueden hacer organizaciones revolucionarias. Organizaciones revolucionarias que tengan la altura de desafiar
la hegemonía de la burguesía. Porque no somos inocentes. Sabemos que la situación sí es una situación de posibilidades, pero una situación difícil. Difícil porque la clase política, la burguesía, está agresiva, es muy ofensiva, tiene un programa político, ataca con agresividad, con su brazo armado, con su clase política, con su prensa, con su medio de comunicación, con la extrema derecha, con la burocracia sindical, que representa un obstáculo cotidiano para la organización de los trabajadores. Pero en esa lucha contra el brazo armado del Estado, contra la represión, contra la extrema derecha que nos golpea, que trata de intimidarnos, de atacar a veces los piquetes, las manifestaciones, las movilizaciones de la juventud, hay una resistencia fenomenal de la clase obrera y la juventud, que a pesar de no tener suficientes herramientas como organizaciones revolucionarias, no espera a nadie para tomar las plazas, los congresos, los piquetes, las universidades y defender sus intereses. Sí con confusión, sí con falta a veces de plan estratégico, pero eso crea para nosotros, de nuestro punto de vista, una ocasión extremadamente interesante para los revolucionarios y las revolucionarias, y genera una generación de la cual nosotros pensamos modestamente que hacemos parte, claro, con todo este auditorio, pero que tenemos que construir y desarrollar. Pensamos que la revolución socialista, la reivindicación de la revolución socialista, no es una antigüedad, la pieza de un museo, algo de los manuales de historia o de la formación política. Es una cuestión de actualidad. Claro, no decimos que está a la vuelta de la esquina, pero sí pensamos que son procesos que podemos vivir en nuestra época, en nuestro periodo histórico. Y por ende que tenemos que construir organizaciones que se preparen a aquello. Hoy en día, defender la actualidad de la revolución, militarla, es algo que nos parece fundamental. No queremos que las generaciones que viven hoy en día, de la cual somos parte, de trabajadores, de jóvenes, acepten esta realidad de ser una variable de ajuste, una mano de obra ultra precarizada, ultra explotada, de aceptar que la agenda conservadora, reaccionaria, que se ataca a los derechos de la mujer, de los LGBT, de las minorías, de los migrantes, se ponga en aplicación y genere caos, división, empobrecimiento y miseria para toda nuestra clase y nuestros camaradas. Las organizaciones pseudoprogresistas de la izquierda, que nosotros llamamos la izquierda institucional, o del peronismo de izquierda, etcétera, etcétera, del reformismo, no quieren hacer creer que puede ser posible hoy en día, en los tiempos de crisis, un capitalismo que rime con porvenir, con buenas condiciones de vida, con cambios sociales. Eso es una farsa. Y por eso nos pareció fundamental llevar esa lucha para mantener la independencia política de los y las revolucionarias en una organización claramente delimitada estratégicamente y que tenga como eje de intervención la clase obrera y la juventud con un programa comunista, revolucionario e internacionalista. Y por aquello nos parece y tengo que concluir porque ya estoy pasando mi tiempo. Claro está que para nosotros la construcción de esa organización no es un proceso automático. Se necesita, para que esa revolución vea en el día, que esa misma generación tome la decisión consciente de construir organizaciones revolucionarias, de comprometerse a la causa de la lucha obrera, de la lucha socialista, de unirse a organizaciones socialistas, revolucionarias, comunistas, dedicarle tiempo y sacrificio, y que esa experiencia no es un sufrimiento, pero sino la más alta forma de emancipación. Por si acaso no han tomado esa decisión, para que la vayan meditando. Y para concluir, a pesar de esa decisión, nosotros no consideramos que fue un elemento de debilitación de nuestro NPA, pero más un proceso de clarificación necesario, que tomó tiempo, pero que dio algo, un resultado para nosotros sumamente importante y que ha creado una dinámica de construcción de nuestro nuevo NPA que es muy positiva. Un nuevo sistema de prensa, un nuevo periódico común a todas las corrientes que componen nuestro NPA. La reorganización de un aparato político, militante, encuentros de verano con más de 500 militantes, relaciones internacionales, ya hablaré de eso, y reclutamiento de toda una militancia, donde hoy en día
Ya tenemos más de 800 camaradas que son miembros cotizantes del NPA, cerca de 400 de ellos que son jóvenes, que intervienen en el sector joven, y todo un proceso que llamamos un proceso de fusión entre las dos principales corrientes que componen la dirección actual del NPA, los camaradas de Anticapitalismo y Revolución y de la Chispa, a la cual se agregan los compañeros de Socialismo y Barbarie y toda una militancia del NPA, que son compañeros que se unieron sin haber pertenecido anteriormente a corrientes. Tenemos desafíos importantes para nosotros en la situación actual. Principal de ellos es las elecciones europeas, que son en junio, en la cual el NPA tomó la decisión de presentar una lista para poder defender las ideas revolucionarias, combatir en el terreno mediático y político contra la extrema derecha, el gobierno, y proponiendo a todas las otras listas de la izquierda revolucionaria, sobre todo lucha obrera, de presentarse en conjunto. La ley burguesa nos obliga a pagar nosotros mismos los boletines de voto, lo cual necesita, imagínense, de recolectar 1 millón de euros. 1 millón de euros, no de peso argentino. Y por ende, es un chiste. Pero estamos muy contentos, porque es para que midan la dificultad. Estamos muy contentos porque en el último periodo lanzamos la suscripción en diciembre y ya hemos recolectado más de 300.000 euros, lo que es una cima inmensa y que nos permite en realidad hace concreto y posible esta lista. Acabaré ahí. Estamos muy contentos de estos lazos internacionales que estamos tejiendo. El FMI, la Unión Europea, el imperialismo tienen sus organizaciones. Los trabajadores y la juventud necesitan lazo y coordinación internacional para llevar esta lucha y por ende les agradecemos por la invitación, les agradecemos por la atención y claro que el Nuevo MAS y la Corriente Internacional, SOB, ya es invitada a nuestro próximo encuentro de verano en agosto y estamos muy orgullosos de saber que hay camaradas en Argentina que dan la lucha contra Milei, en Brasil que dan la lucha contra los gobiernos reaccionarios, en los Estados Unidos que luchan contra las grandes corporaciones. Y sabemos y nos identificamos en la lucha que ustedes lleven. Camaradas, llevemos esta lucha vehemente contra este sistema de mierda, tirémoslo al suelo y construyamos una sociedad libre de toda forma de opresión y de explotación de aquí Luján hasta París. Gracias. Bueno, compañeros, antes que nada siempre es un placer, es la tercera vez que vengo a este campamento, siempre es un placer estar en casa, encontrarme con tantos compañeros de lucha, de tantos años y de tantas experiencias en común. Esta vez es particularmente especial este campamento porque tenemos la presencia de estos 3 compañeros que, como bien dijeron en sus intervenciones, la presencia de Hugo, de Ariana, de Víctor, que ya hemos tenido compañeros franceses de nuestra corriente que han participado en anteriores ediciones, pero esta vez la presencia de compañeros de Anticapitalismo y Revolución y de la Chispa, la verdad que nos llena de orgullo y quiero pedir de vuelta un enorme aplauso para estos compañeros que vinieron acá. Desde Socialismo Barbarie, con estos compañeros venimos llevando una batalla enorme en Francia por el NPA, por el nuevo partido anticapitalista revolucionario, primero por evitar esta ruptura, esta escisión, por salir de la fragmentación y ahora por continuar con esta perspectiva de construcción militante. La batalla por el partido es una pelea súper importante, justo estamos hace poco en el aniversario de la muerte de Lenin y la discusión y la necesidad estratégica de la construcción de partidos revolucionarios en este periodo es de vital importancia para que los explotados y oprimidos, para que los trabajadores y los jóvenes podamos tener una herramienta capaz de luchar contra el sistema capitalista. Por eso también, bueno, es buenísimo que los compañeros estén acá presentes y ojalá los 3 compañeros puedan volver y que vengan 1 vez, 2 veces, 1000 veces acá a Argentina y ojalá que la invitación que hizo el compañero a que el próximo evento de verano del NPA, que es alrededor del 20-25 de agosto, pueda haber un montón de compañeros de Argentina, de Costa Rica, de Brasil, de Estados Unidos. El compañero dijo que hay plata, entonces bueno, se va a poder financiar, no va a haber problema.
Lo miro a Víctor también, y bueno, quizás ustedes algunos lo saben, el compañero viene de la Facultad de Nanterre, y no puedo menos que recordar al compañero Alejandro, que fue uno de los pioneros en sembrar la semillita de la construcción internacional de nuestra corriente en Europa, precisamente en la Facultad de Nanterre. Entonces esa reivindicación también al compañero Alejandro y a la juventud militante que encara estos desafíos de la construcción internacional. Bueno, venimos de Francia, de un país que, como los compañeros dijeron, hay lucha política todo el tiempo, desde 2016 que no paramos, reforma laboral, chalecos amarillos, reforma jubilatoria 1, pandemia, reforma jubilatoria 2, movimiento antirracista, movimiento feminista, ecologista, etcétera, etcétera. Siempre estamos viendo de Francia, ya sean los tractores, las barricadas, la huelga contra la reforma jubilatoria, las ocupaciones de la universidad y toda la política y la tradición social y política que tiene este país, que tiene una particularidad importancia para la militancia de izquierda y revolucionaria a nivel internacional. Si hay tantas luchas en Francia, es porque hay un gobierno de mierda. Si hay tantas luchas es porque la situación es más dura, porque hay un clima de degradación social, de mayor inflación, de un gobierno que cada vez es más duro y quiere quitar conquistas sociales a los trabajadores. Macron en 2017 asumió diciendo: yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy un moderado, soy un renovador, no soy ni del Partido Socialista ni de los republicanos y vengo a proponer una nueva alternativa política. Desde que Macron asumió, todo su programa fue de recontraderecha, sacó el impuesto a las grandes fortunas y empezó a atacar a diferentes sectores de trabajadores. Si en 2022 Macron fue reelecto, no fue porque los franceses estaban súper contentos con su gobierno, sino que fue más bien con un voto anti-Marine Le Pen para que no ganara la extrema derecha. Y esto no es que lo decimos nosotros, lo dijo el propio Macron, que si él ganó fue en parte para bloquear a esta extrema derecha de forma electoral. Pero si hay algo que hizo desde que tiene su segundo mandato, en 2022, es, primero, pasar la reforma jubilatoria con el artículo 49.3, que es un artículo de la Constitución, para ir, digamos, más allá del voto parlamentario y aprobar una ley por decreto, y más recientemente aprobar una ley contra los inmigrantes, que es una ley que Marine Le Pen dijo que es una victoria ideológica de la agrupación nacional, del Rassemblement Nacional, es decir, que es una victoria ideológica de la extrema derecha para imponer, como los compañeros decían, la preferencia francesa sobre los inmigrantes, algo que personalmente como inmigrante me molesta particularmente. Entonces, bueno, este gobierno se ha ido derechizando a medida que pasaron los años y hoy en día es parte de esta extrema derecha o derecha extrema o de gobiernos reaccionarios y duros a nivel internacional, apoyando, como también lo hace Milei, la masacre del pueblo palestino, apoyando al gobierno genocida de Israel y llevando a cabo estas medidas que los compañeros decían, como el Servicio Nacional Universal, o imponer el uniforme en la escuela, o intentando ofrecer como alternativa a la juventud, en un mundo en el que hay guerras, una avanzada cada vez más reaccionaria y más reaccionaria. Estamos en un momento de la lucha de clases a nivel mundial que es más duro. Está el peligro de la extrema derecha, y ustedes lo saben bien, porque lo están viviendo acá. Es un mundo en el que hay guerras, hay conflictos, está la guerra en Ucrania, está la guerra en Palestina, pero también hay procesos internacionales de movilización y de resistencia, porque está la guerra en Palestina y están enormes movilizaciones a través de todo el mundo para resistir al genocidio. Entonces, también dentro de las tareas y de pensar el mundo para los revolucionarios, es necesario tener esta visión y esta perspectiva internacional para aportar a todos esos movimientos de lucha internacionales una perspectiva política anticapitalista y revolucionaria. Entonces, frente a este mundo, frente a esta situación, se abre también
frente a este ataque capitalista, se abre la pregunta de cómo frenar esto, y Víctor lo explicaba muy bien, en el NPA hubo una discusión. ¿Vamos a frenar la avanzada de Macron y de la extrema derecha con una alianza electoral con la Francia Insumisa, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que es el partido de Macron, y los ecologistas, o vamos a frenarlo con la fuerza de los trabajadores, de los jóvenes, con la huelga, con las movilizaciones, con las asambleas y la autoorganización? Bueno, evidentemente nosotros elegimos la segunda opción, y hay un sector del trotskismo histórico, de una corriente, el Secretariado Unificado, de su mayoría histórica, y la mayoría histórica del NPA, que ha elegido la primera de las opciones y que ha dado lugar a esta ruptura, llevándose el sector más viejo, más desmoralizado, más derrotista del partido, hacia una perspectiva de ver si ganan algún parlamentario en esta alianza con sectores reformistas y directamente burgueses y enemigos de clase. Entonces, para nosotros, que tomamos la decisión de continuar el NPA y de seguir apostando a este partido revolucionario, es muy importante oponernos y apostar a la independencia de clase de esta organización. Un debate muy parecido al que nuestros compañeros en Brasil tuvieron, dando una enorme pelea al interior del PSOL. En este sentido, para nosotros hay un mundo de polarización, hay un mundo de revueltas también, y queremos que estas revueltas que existen, estas rebeliones populares que se dan en todo el mundo, se conviertan también en revolución. Frente a esta perspectiva que nos ofrecen de explotación, de miseria, de hambre, de guerra, nosotros queremos ser una generación que aporte otra cosa, que proponga una perspectiva diferente. Estamos ante un mundo en polarización y desde Socialismo Barbarie hablamos de dos conceptos que nos parecen muy importantes, que son el recomienzo histórico de los explotados y oprimidos, que hacen una nueva experiencia frente a estos procesos de lucha, y también la apuesta a una generación, a una juventud militante, anticapitalista y revolucionaria, de la que todos los que estamos acá presentes formamos parte. Nosotros decimos que la alternativa es el socialismo o es la barbarie capitalista, que esta alternativa y este debate está más vivo y más presente que nunca. Frente a la extrema derecha, frente al capitalismo, queremos replantear de nuevo, relanzar la perspectiva del socialismo, de la revolución en el siglo XXI, y como decían los compañeros, es urgente, es de total actualidad y es de una necesidad fundamental organizarse para dar estas peleas. Por eso, compañeros, que vivan las nuevas generaciones militantes, que viva el nuevo partido anticapitalista revolucionario, que viva la corriente internacional Socialismo Barbarie y aguante el campamento anticapitalista del Ya Basta.